están contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Le damos la gloria a Dios porque podemos reunirnos, porque podemos estar aquí a pesar del frío. Y es una bendición poder compartir con cada uno de mis hermanos. Compartir hace poco, les voy a chivar, pero estuvieron comiendo perro caliente. Y bueno, me siento muy contento, muy alegre de estar aquí y verlos a cada uno. Vamos ante todo a orar al Señor, que sea el Señor el que me use como instrumento para que pueda darle palabras o comprender un poco de su palabra. Padre Celestial, amado Dios, toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. Aquí estamos, Señor, juntos como hermanos, Señor, ante ti, mi Dios, para darte la gloria, para exaltarte en la noche de hoy, Señor. Queremos que seas tú, Señor, el que esté en medio de este lugar, Señor, que nuestra alabanza y nuestra adoración sea para ti, mi Dios. Queremos ponerte, Señor, esta predicación, este compartir de la palabra del Señor. Que seas tú, Señor, el que hable a cada uno de nuestros corazones, a cada una de nuestras vidas, Señor. Que me use, Señor, como instrumento en tus manos, Señor, y que podamos atesorar, mi Dios, tu palabra en nuestro corazón, Señor. Esta a su vez pueda ser esparcida, Señor, como semillas por toda la tierra, por todas las almas, Señor, y que pueda florecer y prosperar, Señor, así como tú lo dices en tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Amén. El día de hoy quería compartir algo que me hizo sentir, lo que me hizo buscar un poco más, investigar sobre un personaje que muchas veces está infravalorado, ¿no? Y no le damos la importancia que muchas veces amerita. Y para descubrirlo, le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice, el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hasta ahí, solamente así. Sí. El Señor, a medida que le pedía al Señor que me dijese qué mensajes podía traer o algo así. Y bueno, me enseñó una serie de cosas, ¿no? Me enseñó que muchas veces intentamos comprender lo que la palabra del Señor nos dice. Muchas veces intentamos comprender lo que una predicación nos puede llegar a nuestros sentidos, a nuestro corazón. Pero muchas veces ignoramos que quien le pertenece o quien debería estar orientándonos es un ser que es divino. Me voy dando pistas a ver si dan, y que de alguna manera nos incita y nos mueve a buscar cada día más del Señor. En este versículo, para darle contexto a qué se trata este versículo, esta es una conversación que tiene el Señor Jesucristo con vamos a ponerlo Señor, y después le decimos de que un señor llamado Nicodemo. Este señor llamado Nicodemo era un fariseo. Y para los que dicen que todos los fariseos eran malos, este no era malo en particular. Este fariseo, en las horas nocturnas, cuando nadie estaba por ahí en las calles que lo podía ver, se escabulló hasta donde estaba Jesucristo y empezó a entablar una conversación con él. Entonces, dentro de todas las preguntas que le dice, él le reconoce a Jesús que Él es el Señor, que las cosas que hace Él solamente vienen del cielo, y de alguna manera confiesa que Él es el Señor. Y en esto que Jesucristo le explica cada una de sus preguntas y cómo va a ser, le comenta qué debemos hacer para poder tener un reinicio en la vida cristiana o en la vida del Señor. Y justamente en la parte final de este versículo dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Haciéndole mención a que para tener una vida con el Señor, una vida de santidad o búsqueda del Señor,
tenemos que nacer en el Espíritu. Entonces, yo cuando leí este versículo dije, es que aquí casi que está todo. Y les comento por qué. Porque previo a esto, dice o describe un poco qué es el viento. Y a mí me pareció muy curioso que el viento en varias partes de la Biblia lo simboliza o se expresa como el Espíritu. Les traigo algunas cosas a colación, como por ejemplo, en el día de Pentecostés, cuando estaban ahí, dice que vino un viento recio. Luego, cuando en la creación, dice que Dios sopló un viento. En otras partes de la Biblia dice que hubo un estruendo y muchos. Entonces, de alguna manera, se va simbolizando que el Espíritu es un viento. Entonces, viendo el versículo, podemos entender que aquí hay tres cosas importantes. Cómo actúa el viento y cuál es el alcance en la vida del ser humano. Entonces, dice que el viento sopla por donde quiere. Lo que nos da a entender entonces que nadie sabe cómo es el actuar del Espíritu Santo. Lo que quiere decir que puede venir del norte, del sur, del este o del oeste, pero nosotros no sabemos cómo actuar. Y ahí caigo entonces en el presente. Y vemos entonces muchas iglesias, muchos personajes muy famosos que juegan con esto. Les doy un ejemplo. Hace unos pocos días había un revuelo en las redes sociales y en todo esto del mundo cristiano, porque había un predicador, no sé si lo conocen, se llama Dante Gebel. Él en una de sus conferencias estaba orando al Señor y decía, sopla viento, y empezaba a soplar como si él tuviera la autoridad para hacerles llegar el Espíritu Santo a cada uno. En otra oportunidad, y esto sí lo vivimos en carne propia, a mi esposa, en la iglesia donde estábamos antes, justo cuando la estaban bautizando y que la sacan de las aguas, vienen y le dicen, pero habla en lenguas. No, sí, empieza a mover la boca y di ciertas palabras repetitivamente y así vas a hablar en lengua. Cuando el Señor nos dice que no se sabe de dónde viene, para dónde va y cuándo es su momento y cuándo es su hora. Entonces empiezan a jugar con eso, ¿no? Empiezan a intentar hacer de Dios, de decir cuándo es el momento del Espíritu Santo. Y se chocan con esto. Entonces, no sé si ustedes han percibido también, eso es otra moda de los últimos tiempos, por eso dicen que en los últimos días se verán cosas. Hay cursos para hablar en lengua, ¿sabían? Hay conferencias para instruir cómo hablar en lengua. Cuando eso es una labor del Espíritu Santo que nadie sabe ni cómo actúa el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que de alguna manera ir escudriñando un poco y entendiendo un poco pasajes como estos que nos dicen la manera de actuar del Espíritu Santo. A veces olvidamos, y por eso decía que a veces un poco infravalorado, la importancia del Espíritu Santo. Y miren algunos matices que tiene el Espíritu Santo. Por ejemplo, nos convence de pecados. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aparte, nos guía a la verdad. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a todos, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que ha de venir. Él me gloriará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, así como esto, para no caer en detalle, Él también regenera, santifica, guía, consuela, intercede. Y hay otro que me llamó mucho la atención, porque hace ver un poco el amor que Cristo nos tiene. Jesucristo, en el momento que resucita, eso lo podemos ver en Juan 16,
que viene un poco la parte de, les dice que él se tiene que marchar para que la palabra se cumpla, pero aún así él se tiene que marchar para que pueda venir otro. Y ese que pueda venir otro precisamente es el Consolador. Y una de las características que tiene el Espíritu Santo es que nos consuela. A veces pasamos por momentos difíciles en nuestras vidas, a veces pasamos por momentos tensos, por la pérdida de alguien. Y es aquel que cuando usted está en su puesto llorando o lamentándose, se sienta a un lado de usted y lo abraza. Y le dice, Cristo te ama. O sea, empieza a hablar con usted en su mente. Entonces, muchas veces dejamos pasar este valor tan importante que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Otra de las cosas que tiene, intercede por nosotros. Wow. Miren todo lo que hace el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:26, el Espíritu Santo intercede por los creyentes. No lo tengo aquí, el versículo como tal, si lo puedes poner, Romanos. De la misma manera también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, aparte que nos consuela, que nos guía y tantas cosas que hace, también intercede por nosotros y más aún gime, dice, de forma indecible. Entonces, vemos dos cosas importantes aquí. Uno, que a veces no anhelamos esa llenura del Espíritu Santo, que no rogamos que ese Espíritu Santo nos llene, y es lo que cada día, en cada culto, debemos buscar, que el Espíritu nos entre en nosotros, more en nuestro templo, porque Él puede lograr muchas cosas en nosotros, y también nos hace ver que Dios nos ama de manera grandiosa. ¿Por qué? Porque no nos dejó solos. Porque miren todo esto lo que hace el Espíritu Santo por nosotros, y aún así muchas veces dudamos de que Cristo nos ama o de que Cristo nos puede, de que Cristo nos ayuda a poder santificarnos. Otra de las cosas que a pesar de ser invisible produce efectos tangibles. El versículo decía, desglosando un poco más, dice, y oye su sonido. Era Juan 3:8. Y oye su sonido. ¿Cuál será el Espíritu Santo? ¿Cuáles serán esos sonidos del Espíritu Santo? Lo dice en Gálatas 5:22. El sonido del Espíritu Santo. 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, el otro, el 23, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando escuchamos que estas cosas pertenecen a algún hermanito, o que lo vemos en algún hermano, entonces decimos, ahí está, ahí viene, o ahí está el Espíritu Santo. Oímos entonces el viento del Espíritu Santo. Si seguimos desglosando un poco más, el versículo dice, mas ni saben de dónde viene ni a dónde va. Otro de los puntos, y aquí traigo algo que un hermano dijo, y desde que lo dijo, lo traigo siempre a colación porque es tan profundo, ¿no? Y tan profundo por el desprendimiento. Si me permite, hermano Sandro, lo voy a mencionar. El hermano Sandro decía en una de sus predicaciones que él estaba donde Cristo lo ponía, que él no tenía un arraigo por su tierra o por las cosas, sino que donde Cristo quería que él estuviera, ahí iba a estar, ahí le iba a servir. Entonces muchas veces no sabemos la forma en que va a actuar el Espíritu Santo porque te quiere en un sitio o porque te quiere llevar a otro, y muchas veces nos aferramos a lo que sentimos por la tierra, por la familia, por lo que sea, y no le hacemos caso al Espíritu Santo. Así es.
Yo en mis planes de vida nunca había pensado que iba a estar aquí en esta iglesia, o sea, si lo hubiese planificado. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el que nos guía para saber dónde debemos ir. Él actúa como Él quiere, hermano. Así es. Entonces, cabe de nosotros determinar, a través de la oración, a través de la búsqueda, de saber lo que Él quiere para nosotros, a dónde nos quiere dejar. Si seguimos más adelante en el versículo, para no hacerlo tan largo, dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermano, así es todo aquel que se desprende de esos deseos. Así es todo aquel que piensa en los frutos del Espíritu para poder entonces nacer nuevamente. Así es todo aquel que dice, ya voy a ser, así como el bautismo, ¿no? Una nueva criatura, pero una nueva criatura espiritual. Una nueva criatura con compromiso de santidad, es decirle, apartarse del pecado y buscar a Cristo. En general o en conclusión, Jesús nunca se aparta de ti. Por más que él lo vieron la última vez allá, dijo, aquí les traigo el Consolador. Él te quiere transformar, quiere convertirte en santo. Él quiere utilizarte en su plan de redención y quiere quitarte a través de su Espíritu Santo las vendas que tenemos o los sesgos que tenemos para entender la palabra del Señor. Fíjense que parte de las labores del Espíritu Santo es que nos guía en la verdad. Y esto pasa mucho cuando profundizamos mucho en la palabra, que hay cosas que parecen y no son, entonces nos pueden confundir y también el Espíritu Santo nos guía en la verdad de saber, en el caso de los jóvenes, qué leer, qué no leer, con qué persona debo estar, con quién no debo estar, qué me conviene, a dónde ir, a dónde no ir y qué rechazar. Pero para eso tenemos que tener la intención en nuestro corazón de servirle al Señor, de buscarlo más allá. Entonces, hermanos, Dios les bendiga. Esto fue lo que creo que el Señor en esta tarde quiere que les diga. No infravaloremos al Espíritu Santo, oremos al Señor para que el Espíritu Santo nos llene cada día más y que sea el que nos guíe. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.